En un mundo lleno de desafíos y adversidades surge una fuerza poderosa, la fe. Únete a nosotros en este estudio donde exploraremos cómo la fe puede desafiar cualquier pronóstico y superar todo obstáculo. Prepárate para ser inspirado, para ser motivado, para ser transformado mientras descubrimos el poder de la fe contra todo pronóstico. Si aún no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo dándole clic aquí abajo, justamente donde dice suscríbete. Dale clic también a esa campanita, actívala, déjanos tus comentarios y si este material es útil para ti, también déjanos un like y compártelo con otros para que otros también puedan ser bendecidos. Acompáñame, vamos a orar juntos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar este maravilloso tema, la fe. La fe que vence todo, contra todo pronóstico. Señor, gracias porque una vez más estamos aquí. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este trimestre hemos estudiado las lecciones de escuela sabática basadas en el libro El conflicto de los siglos. Qué hermoso repaso tenemos esta semana realmente. La lección para esta semana se titula Fe contra todo pronóstico. Y el primer párrafo del primer día nos da una idea clara realmente de lo que se trata esta lección. Vamos a leerla juntos. Miren lo que dice allí. Los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XIX necesita desesperadamente, un propósito para su vida. En el libro de Empty Self, El yo vacío, el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Claramente este no fue el caso de los reformadores protestantes, ¿verdad? Porque ellos en lo más profundo de su ser, los reformadores protestantes tenían algo por lo que realmente vivir, inclusive llegar a morir por eso. Habían descubierto la alegría en la palabra de Dios, habían descubierto al Cristo vivo en la palabra de Dios. Ellos fueron perdonados, libres de condenación, libres de culpa, y vivían una vida nueva, llena de sentido de Cristo realmente. Y eso realmente marcaba la diferencia en ellos. Miren, la lección de esta semana nos lleva en el día domingo justamente a este título, Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Un título muy interesante. Y vemos cómo David encontró alegría en la palabra de Dios y cómo la alegría que él encontró también fue la alegría en los corazones de los reformadores. Veamos algunos textos. En el libro de Salmos 119, en versículo 103, David encontró alegría en la palabra de Dios. Los reformadores encontraron alegría también en la palabra de Dios. Leámoslo juntos. Miren lo que dice allí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. ¿Has probado alguna vez una cucharada de miel? ¿Has sentido qué dulce se siente en la boca, verdad? Mira, piensa entonces en David. David dice aquí, cuán dulces son tus palabras más que la miel a mi boca. Ah, qué linda expresión. Salmo 119, versículo 147 también nos dice lo siguiente. Me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra. David encontró la palabra de Dios realmente dulce en su boca. Encontraba también esperanza en la palabra de Dios. Cada mañana, mientras leía la palabra de Dios, allí ese Antiguo Testamento, obviamente un cierto escrito en pergaminos antiguos hasta la época de David, allí David encontró esperanza en la palabra de Dios. Y en el versículo 162 nos dice también, me gozo yo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Miren, si juntamos estos tres textos que acabamos de leer, David nos dice lo siguiente, tu palabra es dulce en mi boca. Espero en tu palabra y me alegro en tu palabra.
Esa era la alegría que realmente resume lo que estaba ocurriendo en la vida de los reformadores. El primer párrafo del día domingo nos dice algo también muy hermoso. La Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Atesoraban cada palabra a medida que leían sus páginas y creían en sus promesas. Su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Y me encanta la forma como Elena G. White lo presenta en el libro Ministerio y Curación. Ahí justamente lo vamos a leer y lo tengo en letras azules. Leámoslo. Miren lo que dice. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder, sus hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones, recibidas y asimiladas, serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa, ninguna otra cosa puede inspirarnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. ¡Wow! ¡Qué maravilloso pensamiento realmente que nos da aquí la lección! Y miren, hay un párrafo más que quisiera que leamos. Vamos a leerlo. Las escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente. Vemos aquí que esto es lo que motivó realmente a los reformadores. Sintieron ese poder de cambio de vida justamente que venía de la palabra de Dios. La pasión que nos habla justamente la lección de John Wycliffe, ¿no es cierto?, fue traducir la Biblia al idioma inglés y cuando fue juzgado por su fe, porque recuerden, era ilegal traducir la Biblia justamente en ese momento, en el momento en que vivía Wycliffe. Y él hizo esta maravillosa declaración que está justamente aquí en la lección. Vamos a leerla. Está en este párrafo en el día domingo. Miren lo que dice ahí con letras rojas. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. ¡Wow! Y efectivamente, la verdad de la palabra de Dios triunfó sobre todo mal. Bueno, vámonos avanzando al día lunes, titulado el lunes, Transmitir la palabra de Dios. Y miren, hablaremos de qué es lo que realmente motivó a los escritores bíblicos justamente en esta lucha. Esta lucha frente al dolor, frente a la dificultad, frente a la angustia, frente inclusive a la tragedia, a la persecución, a la opresión, al ridículo, a la burla. ¿Qué los inspiró? ¿Qué los motivó? ¿Qué hizo que ellos siguieran adelante a pesar de todos estos obstáculos? ¿Qué motivó a estos reformadores? Miren, lo encontramos en el capítulo 4 de 2 de Corintios y vamos a ver allí justamente, miren, la motivación es fundamental en cualquier cosa que hagamos, especialmente cuando estamos oprimidos, cuando estamos perseguidos. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que nos motiva cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo es que nosotros seguimos adelante? Vamos a empezar leyendo aquí 2 Corintios. Vamos a ver lo que dice allí 2 Corintios 4. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vamos a quedarnos acá. Miren, ¿por qué no desmayamos? Porque tenemos el ministerio de ¿qué dice? El ministerio de Cristo. Cristo ha transformado nuestras vidas. Hemos sido redimidos por su gracia, atraídos por su amor y transformados por su poder. Cristo vive realmente en nosotros y como resultado de eso, no perdemos el ánimo. Vamos a seguir leyendo en el verso 2. Miren lo que nos dice allí.
Antes bien hemos renunciado a todo lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús. Entonces, ¿por qué no se desanimaron? Porque no estaban en esto solamente ellos mismos. No lo hacían por un engrandecimiento egoísta. No lo hacían por un tema de orgullo o de querer sobresalir sobre todos los demás. Lo hacían porque Cristo había transformado sus vidas. Y en 2 Corintios 2:14, miren lo que nos dice allí. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Así que una de las razones por la que estaban haciendo esto es porque sabían que el triunfo final le pertenecía ¿a quién? A Cristo. El triunfo era de Cristo. Miren lo que dice el segundo párrafo de la lección del día lunes. Aquí vamos a ver, realmente leamos este párrafo tan hermoso. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a la iglesia una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe de hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo, a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. ¿Recuerdan que decía nuestro texto de 2 Corintios 2:14? Vamos a leerlo nuevamente. Dice: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. Miren, William Tyndale fue quemado en la hoguera. Sin embargo, la influencia de su obra sigue resonando a lo largo de siglos. ¿Recuerdan qué decía nuestro texto de 2 Corintios 2:14? Miren, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. ¡Wow! William Tyndale fue quemado en la hoguera. Sin embargo, miren, la influencia de su obra realmente, de lo que él hizo, de lo que él realmente se propuso hacer en el Señor, sigue resonando a lo largo de todo este siglo. Miren, ¿qué fue? La palabra de Dios. La luz que encendió se ha convertido realmente en una llama que no se puede apagar. Y solo miren, hasta el año 2011, más de 1,000 millones de copias se han impreso realmente de la traducción que hizo Tyndale. ¡Wow! Yo digo amén y gloria a Dios por eso. Él dijo en su oración, ¿recuerdan esa oración que dijo? Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Y Dios qué hizo? Dios respondió. Dios abrió los ojos de millones de personas a lo largo de los siglos, mis hermanos, gracias a la obra de Tyndale. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 14? Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque desde ahora sus obras, ¿qué cosa? Los seguirán. Y vemos cómo esta promesa se ha cumplido al pie de la letra. Los trabajos de Tyndale han continuado y de una forma que realmente nosotros no acabamos de comprender. Su trabajo te ha influenciado a ti, me ha influenciado a mí y sin duda influenció la Reforma inglesa, ¿verdad? Porque también influye en cada uno de nosotros hoy.
Porque al leer la palabra de Dios realmente que Tyndale tradujo en gran parte, estoy seguro que el Señor la utiliza para cambiar las vidas, para cambiar tu vida. Yo digo amén y gloria a Dios por eso. Ahora, miren, cuando leemos la palabra de Dios, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando tú empiezas a mirarla, cuando empiezas a leerla, antes de abrir la palabra de Dios, te pregunto, ¿cómo es posible que nosotros realmente podamos comprenderla plenamente? Muchos se hacen esa pregunta, ¿verdad? El argumento en la Edad Media, recuerdan en la Edad Media, los 1260 años que estudiamos la lección de la semana pasada, o ese tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses, esa edad oscura, realmente la Edad Media. ¿Cuál era el argumento? Eran que las personas promedio de la sociedad no podían entender la palabra de Dios. Y solo los sacerdotes, los prelados, ellos eran los únicos que podían entenderla. Miren, esto nos lleva a la lección del día martes, titulada Iluminado por el Espíritu. Iluminado por el Espíritu. Yo quiero que leamos este párrafo. Miren lo que dice allí. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, Martín Lutero llegó a un punto de inflexión en su vida. Descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. Con gran deleite leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Mientras estudiaba sus páginas detenidamente, el Espíritu Santo iluminó su mente. Sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas de la Sagrada Escritura. Al describir su primera experiencia con la Biblia, escribió: «Oh, que Dios me diera un libro así para mí». ¡Wow! ¡Qué hermosa experiencia la de Martín Lutero!, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿cómo podemos saber con certeza cuál es la interpretación correcta de un pasaje en la Biblia? Bueno, miren, hay 3 aspectos que se señalan justamente en la lección. Y están allí, vamos a verlo aquí, miren, hay 3 aspectos. Cuando leemos nosotros, por ejemplo, y están mencionados justamente en el libro de Juan 14, 25 al 26, Juan 16, 13 al 15 y 2 de Pedro 1, 20 al 21. Cada uno de ellos nos va a dar un aspecto importante de realmente cómo podemos tener la certeza que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos entendiendo y estamos interpretando correctamente. Primero, cuando leemos Juan 14, 25 al 26, Jesús señala que enviará al Espíritu Santo como maestro, ¿verdad? ¿Saben? Miren, la palabra allí que se utiliza justamente al Espíritu Santo como consolador, él dice, cuando el consolador venga, él enseñará todas las cosas. Y la palabra consolador quiere decir, en griego, es escrita como paracleto. ¿Y qué significa realmente paracleto? Miren, vamos acá, quiero llevarlos a que tomemos nota acá en nuestra pizarra. ¿Qué dice paracleto? Está dividido en la palabra para. ¿Y qué significa la palabra? La palabra para quiere decir junto a. Eso es realmente lo que quiere decir. Para. ¿Ok? La palabra paracleto está dividida en la palabra para y cleto. La palabra para significa junto a. Es como si tuviéramos realmente una palabra paralela, ¿no es cierto? Imagínense, un paralelo así. Son 2 allí, son 2 líneas paralelas que están una al lado de la otra, realmente, ¿no es cierto? Entonces, la palabra para sería estar junto a. Esta línea está junto a esta línea. ¿Y qué quiere decir cleto? Proviene de una palabra que significa llamado. Así que, ¿qué es el paracleto? Es uno llamado a estar junto al lado del otro. O estar junto al lado, o estar al lado, ¿se entiende? El paracleto realmente quiere decir estar al lado siempre del otro. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Él está al lado para guiarte. Él está al lado tuyo para instruirte. Él está al lado tuyo para darte sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que interpretamos la Biblia correctamente? Primero, abrimos nuestros corazones
al Espíritu Santo y nosotros se lo pedimos. Número 1, ¿qué es lo que hacemos antes de abrir la palabra de Dios? Abrimos nuestros corazones al Espíritu Santo y le pedimos a Él que nos guíe. Y esto ya realmente nosotros vemos que llevó a los escritores de la Biblia a escribirla para que nosotros podamos ser guiados a través de la lectura de la palabra. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que hacemos? Primero recuerden, abrimos la palabra de Dios, pedimos la guía del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y número 2, reconocemos. Esto está en el libro de Juan. Miren lo que nos dice el libro de Juan aquí. Juan capítulo 16, verso 13 al 14 dice: pero cuando el Espíritu Santo de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerden, en primer lugar pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Y los reformadores lo hicieron. Pidieron al Espíritu Santo que les guiara. Y el segundo principio en la comprensión de la palabra de Dios está justamente en lo que hemos leído aquí en Juan 16:13, ¿no? Nos dice claramente allí que el Espíritu Santo nos hará reconocer la verdad. El Espíritu Santo revela las verdades de la Biblia. ¿Para qué? Para glorificar también a Jesús. Como nos dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellos a vosotros os parece que en ellas tienen ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, dice el Señor, de mí. Así que miren, por eso, mientras el Espíritu Santo nos guía, buscamos nuestras perlas de la verdad en la palabra de Dios. ¿Y qué buscamos? Buscamos a Cristo en la palabra de Dios. Los reformadores encontraron precioso a Cristo. ¿Me escuchas? Mira, los reformadores, de aquellos que estamos hablando en la lección de esta semana, ellos encontraron a Cristo precioso. Encontraron a Cristo como un tesoro escondido. Lo encontraron como el lirio de los valles. Encontraron a Cristo como la perla de ese gran precio, esa rosa de Sarón. Eso es lo que ellos encontraron sobre Jesús y se enamoraron de Cristo. ¿Y qué dice Pedro sobre el Espíritu Santo? Miren lo que dice Pedro sobre el Espíritu Santo en segunda de Pedro. Leamos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Recordemos, ¿cuál es ese primer paso entonces? El primer paso, buscamos la guía del Espíritu Santo antes de abrir la palabra de Dios. Y en segundo lugar, encontramos que el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Y estamos buscando joyas de Jesús realmente en la palabra de Dios. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Miren, para comenzar, quiere decir que nosotros no sacamos ningún texto fuera de su contexto, sino también que comparamos lo que dice la Escritura con la misma Escritura. Si hay algo que entender en la Biblia y está acá, algo más adelante en la palabra de Dios debe explicar ese texto. Y algo que está acá será explicado con un texto que se encuentra aquí en la palabra de Dios. Debemos nosotros trabajar con la Biblia. A eso le llamamos nosotros hacer mantequilla. ¿Alguno de ustedes ha preparado alguna vez mantequilla? Miren, la palabra de Dios dice que Cristo comería miel y mantequilla. Qué interesante, ¿verdad? Esa expresión, miel y mantequilla. ¿Saben cómo se prepara la mantequilla? La mantequilla, y yo creo que si algunos lo han preparado, se produce al mover y mover y mover y mover la leche hasta que empieza a levantarse, ¿no es cierto? Hasta que empieza a formarse la mantequilla. Bueno, pues la palabra de Dios, Cristo también comería mantequilla. Quiere decir, trabajaría con textos de aquí para acá, de acá para acá, en la Biblia que tenía él, la Biblia antigua, la Torá. Pero también Cristo comería miel. ¿Qué quiere decir la palabra miel en la Biblia?
La palabra miel quiere decir profecías. Cristo también estudiaba las profecías. ¿Recuerdan ustedes en el texto de Apocalipsis capítulo 10? Esa profecía donde sería dulce en su boca, pero amarga en su vientre. La profecía, pues las profecías son dulces, pero muchas veces tienen un amargo, ¿no? Cristo también comería miel y mantequilla. Y así nosotros reconocemos realmente que la palabra de Dios se convierte en una luz que empieza a brillar en la oscuridad, que empieza a iluminar en la oscuridad. Si estás caminando por un sendero y está oscuro, tú tienes realmente una linterna. Yo te pregunto, ¿por qué apuntas con la linterna hacia adelante? ¿Por qué no caminas apuntando con la linterna aquí? Porque tú intentas seguir avanzando, ¿verdad? Intentas seguir dando pasos adelante. Pues así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te lleva hacia adelante. Si realmente quieres entender la palabra de Dios como lo hicieron los reformadores. Y está claro que ellos no tenían la verdad completamente clara. Dios no les reveló toda la verdad, no les reveló toda la luz a la vez, sino que a medida que la descubrían, ellos iban caminando en fe. Quiere decir, iban siendo fieles en la luz que tenían. Vamos a ir repasando. A ver, principio número 1. Busca al Espíritu Santo y pídele que te guíe antes de abrir la palabra de Dios. Principio número 2. Pedir al Espíritu Santo que te revele a Jesús, ¿verdad? Busca en cada una de las escrituras, busca a Cristo, busca qué precioso es Él para ti. Principio número 3, reconocer que ninguna interpretación de la profecía de la Biblia es privada. Todos debemos de tratar de tomar la escritura y realmente todos debemos de tratar de entenderla, debemos tratar de pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros podamos caminar en ese camino alumbrado y que la palabra de Dios se convierta como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Camina en las verdades que Dios establece para ti. Camina en la luz que el Señor te ha dado, así sea poquita, así sea pequeña. Sé fiel a esa luz y el Señor te dará mayor luz. Y bueno, vamos nuevamente a nuestra lección que también nos habla de este famoso hombre, John Knox. Knox fue un gran escocés, un reformador. Knox tuvo la lección nos cuenta justamente que Knox tuvo una discusión o tuvo una conversación con la reina María, ¿no es cierto?, de los escoceses. María dijo esto, miren lo que está escrito ahí en azul, vamos a leerlo. María le dice a Knox, usted interpreta las escrituras de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Ahora escucha la respuesta de Knox justamente que le hace a la reina María. Mira, la reina María le está diciendo a este reformador, a Knox, ¿cómo vas a saber lo que enseña la Biblia? Y Knox le responde lo siguiente que está aquí. Miren aquí. El reformador contestó, debe creer en Dios que habla con sencillez en su palabra. Y más de lo que la palabra le enseña. No debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma. Y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. De modo que no queda lugar a dudas sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Aquí Knox le dijo realmente a la reina María, ¿no? Miren lo que le dice, no es que creas a estos maestros de la iglesia, es más bien que abras tu corazón al Espíritu Santo. En realidad es que veas a Cristo en las Escrituras. Eso es lo que le estaba diciendo. Y entonces, miren, si un pasaje no está claro, ¿qué se hace? Se sigue estudiando. Y tú le pides a Dios que te lo explique. Pides la ayuda del Espíritu Santo. Y nadie, escúchame, nadie, excepto los más rebeldes, los más obstinados, como dijo Knox, dejarán realmente de verlo. Bueno, vamos a nuestra lección aquí
Y seguimos avanzando. Estamos en nuestro día miércoles titulada Solo Cristo, solo la gracia. Los reformadores, estudiando la palabra de Dios y pidiendo realmente al Espíritu que los guiara, encontraron a Jesús. ¿Y qué les pareció tan valioso? Miren, ¿qué es lo que les pareció tan precioso? Encontraron la salvación a través de la gracia, mediante la fe en Cristo. ¡Wow! Miren, qué importante. Ellos encontraron la salvación de la gracia justamente mediante la fe, solo en Cristo. ¿Qué les parecía tan valioso a ellos? ¿Qué fue lo que cambió tanto la vida de estos reformadores realmente en sus enseñanzas? Hay un texto que nos lleva a la lección a leer el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué descubrieron ellos que les cambió tanto la vida? La respuesta está allí. Encontraron la gracia. La respuesta está allí. Encontraron la misericordia. Encontraron el perdón. Se liberaron de su culpa. ¿Te has liberado tú de tu culpa? Te pregunto, ¿has encontrado tú la gracia en Cristo? ¿Has encontrado su misericordia? ¿Has encontrado su perdón? ¿Sientes realmente de corazón que Él te ha liberado de tu culpa? Oh, mi hermano, mi amigo que me escuchas, el Señor quiere hacer eso también contigo. ¿Qué más hicieron ellos, los reformadores? Miren, descubrieron que su condena había desaparecido. ¡Wow! ¡Qué hermoso pensamiento realmente! Descubrieron que su rescate había sido pagado. Porque recordaron que Romanos capítulo 3 dice claramente, todos pecaron y por tanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 6, ¿qué cosa dice? Porque la paga del pecado es muerte. Así que cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y el Espíritu Santo nos revela realmente nuestros pecados, y que nosotros realmente estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. ¡Wow! Esto realmente puede dejar a cualquiera en desesperación, ¿verdad que sí? Esto te deja en desesperación. Sí, la primera parte de Romanos 6:23 dice eso, porque la paga del pecado es muerte. Pero también termina diciendo lo siguiente, escúchame, mas el don de Dios es, ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo amén y gloria a Dios. Y esto es lo que ellos descubrieron. Vamos a leer, miren este segundo párrafo que está aquí en la lección del día, el día que estamos estudiando, el día miércoles. La justicia divina exige una obediencia perfecta. La vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta. La ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. La Biblia es clara. Con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. Hemos pecado, abandonados a nuestra suerte. No podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Como resultado, merecemos la muerte eterna. Pero hay buenas noticias. El apóstol Pablo nos asegura porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es un don inmerecido. Si fuera por obras, nos la ganaríamos. Y si hay una verdad que brilla en el Evangelio es que no podemos ganarnos la salvación. ¡Wow! ¡Qué lindo texto realmente! ¡Qué buena alegría! ¡Qué buena noticia realmente saber que Cristo pagó por nuestros pecados! Que Cristo te limpia, que Cristo te perdona. Que Cristo te hace nuevo nuevamente. ¿Y saben qué? Miren, Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron realmente que hay una única fuente de salvación. ¿Y saben cuál es? Jesús. Jesús
es la única fuente de salvación. Pero escúchame, ¿entendimos realmente lo que dice el capítulo 2 de Efesios? Lo que acabamos de leer. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Miren, ¿cómo somos salvos? Por gracia. Es un don de Dios, realmente, no de nuestras obras. Porque luego sigue diciendo realmente el texto, ¿qué es lo que dice? No por obras. Vamos a verlo, aquí está en la pantalla, verso 9. No por obras para que nadie se gloríe o que nadie se jacte. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero nosotros, dice allí, ¿qué dice? Somos hechura suya, creados en Jesucristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Miren, acá hay un detalle muy interesante. Los árboles de manzana no producen manzanas, ¿verdad? Para convertirse en manzanos o en árboles de manzana, sino que son simplemente árboles de manzana. Un árbol de mango no produce mangos, no está, ojalá que me salgan mangos, ojalá que me salgan mangos. No, es un árbol de mangos. Y como es un árbol de mangos, es natural que produzca mangos. Y Martín Lutero utilizó realmente esta ilustración muy interesante sobre el árbol de la manzana. Porque los cristianos realmente producen buenas obras. Estoy diciendo, los cristianos producen buenas obras. No para ganarse qué cosa la salvación, sino porque somos cristianos. Cristo en nosotros, eso es lo que quiere decir cristianos. El Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, el Espíritu de Dios transformando nuestras vidas, y entonces nosotros realizamos esas buenas obras, no como un medio de salvación, sino como un resultado de la salvación. Amén. ¿Se entiende esto, verdad? Miren, cualquiera que dice yo soy salvo por gracia a través de la fe, pero que ignora la obediencia a la palabra de Dios, o sea, ignora, miren, la obediencia a la ley de Dios, ignora la obediencia a los mandamientos de Dios. Si hay alguien que está diciendo, yo soy salvo por la fe, por la gracia en Cristo, pero ignora la obediencia a la palabra, a los mandamientos, a la ley de Dios, no está siendo honesto realmente con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la palabra de Dios dice claramente que aquellos que son salvos por gracia a través de la fe viven vidas obedientes. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestra lección del día jueves, titulada La obediencia, el fruto de la fe. Miren, la obediencia es un fruto realmente de la fe. Nos lleva a leer el libro de Romanos, capítulo 3, verso 27. Vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos, capítulo 3, verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hay muchos que tienen la idea de que si eres salvo por gracia mediante la fe, entonces ya no necesitas la ley de Dios. Pablo realmente aquí echa por tierra ese argumento y lo dice claramente Romanos 3:28. Miren lo que dice allí nuevamente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí hay una conclusión. Esa es la conclusión que dice Pablo, ¿verdad? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Luego él hace la pregunta justamente en Romanos 3:31. Miren lo que dice adelante. ¿Entonces invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. Así que si llegas a una conclusión diferente a la de Pablo, llegas a una conclusión completamente equivocada. Pablo dice, llegamos a la conclusión de que un hombre es justificado por la fe, pero ¿significa eso que elimina la ley? ¿La hace nula? No, en absoluto, dice Pablo. Hacemos lo que establece la ley. Y luego, si nos fijamos en Romanos capítulo 6, justamente ese maravilloso capítulo de Romanos 6, aquí Pablo está hablando de la salvación por la fe a través de la gracia. Vamos a leerlo, miren lo que dice allí.
Romanos capítulo 6, vamos a leer del verso 15 al 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En otras palabras, si sigues persistiendo en quebrantar la ley, te conviertes en esclavo de la desobediencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice, pecamos. ¿Qué es pecado? Pues 1 Juan 3:4 nos dice claramente, pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿cómo concluimos? ¿Transgredimos la ley porque hemos sido salvados por la gracia? En absoluto, ¿verdad? Claro que no. Dios nos lleva realmente a la obediencia, no a la desobediencia. ¿Se entiende eso, verdad? La gracia de Dios nos cambia, nos vuelve a ser nuevos. Y yo digo, amén y gloria a Dios por eso. Miren, leamos este párrafo de la lección del día jueves, muy interesante. Vamos a leerlo juntos. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañadamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Cuando tú eres salvo de la ley del pecado y de la muerte, como lo fue Wesley, vives una vida piadosa y una vida obediente a Dios. Eso es hermoso, ¿verdad? Y acá hay otro párrafo más que me gustaría que leamos, tan hermoso. Dice, los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. No contentos con el status quo, ni con una experiencia religiosa rígida, con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores, y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres, libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su propio regreso. Ellos crecían y crecían constantemente. ¿Y cuál era esta gran verdad? Eso que Martín Lutero descubrió que hizo que le cambiara la vida, lo podemos leer realmente en este párrafo del día viernes. Está aquí. Miren lo que dice allí, leamos juntos, la justificación por la fe. La gran verdad que Lutero redescubrió es el fundamento del Evangelio, la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza de salvación. Su himno Castillo Fuerte enuncia el Evangelio en forma poderosa. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. En la batalla entre el bien y el mal hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Número uno, nosotros no somos salvos por nuestras obras. Nos salvamos por las obras de Cristo. No nos salvan nuestra justicia, estamos salvos por su justicia. No nos salva nuestra bondad, nos salva su bondad. Esto nos lleva a comprometernos completamente con Cristo. Amén. Pero la segunda verdad divina es esta. Miren, cuando venimos a Jesús y le abrimos nuestro corazón, Él realmente vive nuestra vida en el Espíritu Santo. Nos transforma realmente por su gracia y nos lleva a vivir vidas de obediencia. Como esa frase realmente que dice Martín Lutero, ¿verdad?
castillo fuerte es nuestro Dios. ¡Wow! Castillo fuerte. ¡Wow! Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, dice, más por nosotros pugnará de Dios el escogido. Y él hace una pregunta muy hermosa. ¿Sabéis quién es Jesús? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Si luchamos contra el mal con nuestras propias fuerzas, vamos a perder siempre. Si nos esforzamos con la fuerza de Cristo, vamos a ganar siempre. Llegaremos a ser vencedores. ¿Y saben quién es un vencedor realmente? El libro de Apocalipsis nos habla de los vencedores. Un vencedor es diferente a aquel que ha sido o que triunfa. A ver si me explico. Miren, yo doy gracias a Dios porque el Señor nos perdona. Y todos debemos estar agradecidos por el perdón que el Señor nos otorga. Porque caemos y pedimos perdón, y caemos y pedimos perdón. Y amén y gloria a Dios, porque Juan dice, ¿no es cierto? Hijitos míos, si alguno ha caído, ¿no es cierto? Recuerden que tenemos a Cristo como nuestro intercesor, que está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a rescatarte, a perdonarte. Pero el Apocalipsis habla de vencedores. ¿Y saben quién es un vencedor? Un vencedor es aquel que ya no cae. ¡Wow! Ese pensamiento quiero que llegue a tu mente. Un vencedor es aquel que ya no cae. La tentación se le presenta y él aprendió a confiar en Cristo. Aprendió a que la batalla la debe llevar a los pies de Cristo en oración. Aprendió a que la sangre de Cristo no solamente lo limpia de todo pecado, sino que la sangre de Cristo tiene poder para sostenerlo en la hora de la tentación. Y el vencedor recibe la tentación, se le presenta y no cae. Recibe la tentación, se le presenta y no cae. Recibe otra tentación, se le presenta y no cae. Y es considerado vencedor. ¿Se entiende, mis hermanos? Realmente, este es un precioso pensamiento. Él ha triunfado sobre los principados y las potestades del infierno. Miren, Cristo, ninguna de las tentaciones a las que enfrentó lo hizo fracasar o lo hizo pecar. Jesús realmente el perfecto, Jesús el justo, Jesús el santo. Este Cristo que hizo tabernáculo, que estuvo en carne humana realmente, que habitó entre nosotros. Librando la batalla en el mismo terreno en que nosotros estamos aquí librando esta batalla con toda la debilidad de la raza humana. Cristo venció en nuestro favor y yo digo amén y gloria a Dios por eso. Y porque Él venció, nosotros podemos vencer. Porque Él fue un vencedor, nosotros también podemos llegar a ser vencedores. Porque Él fue victorioso, nosotros también podemos salir victoriosos. Eso es lo que tú quieres también. Ese es tu deseo en tu corazón. Pídele al Señor. Miren, en conclusión, en este tema de esta semana, mis amigos, mis hermanos, esta semana aprendimos que los reformadores descubrieron realmente esas verdades de la salvación solo por la fe en Cristo y obtuvieron la victoria solo en Cristo. Amén. Y Él te invita realmente a que tú lo descubras, así como ellos también lo hicieron. Que ese sea tu deseo, que ese sea tu anhelo en este día. Seguir a Cristo, conocerlo cada día más. Acompáñame para orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque en tu misericordia tú nos hablas cada día a través del Paracleto, a través de que fue enviado para estar al lado de nosotros, para apoyarnos, para guiarnos, para instruirnos, para llamarnos al arrepentimiento, para mostrar nuestros pecados. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque Cristo murió en la cruz para darnos, Señor, ese perdón y darnos nuevamente la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos y vivir contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por el ministerio tan hermoso de los ángeles. Ayúdanos a conocerte cada día. Y gracias por este hermoso tema que hemos repasado.
Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, recuerden, estamos publicando temas todas las semanas. Si alguno de estos temas realmente ha tocado tu corazón, pues compártelo con otros. Recuerda suscribirte, recuerda darle clic, ¿no es cierto?, a la campanita, danos un like, que eso nos ayuda para que otros también, el sistema de YouTube pueda reconocer el algoritmo y pueda compartirlo con otros también. Y comparte esos temas con otros. Realmente te esperamos la próxima semana en el próximo repaso de nuestra lección. Que el Señor te bendiga.